bienvenidos a La Linterna. Hoy vamos a comentar el libro Los Malos, que es una compilación de perfiles hecho por la escritora y periodista Leila Guerriero y editado por la Universidad Diego Portales en 2015. Los Malos es un libro que reúne 13 perfiles. Son personas que han estado muy ligadas a los grupos paramilitares, sobre todo en la época de las dictaduras, pero también hay perfiles sobre gente relacionada con el narcotráfico, el pandillaje, y también por ahí uno que otro que tiene que ver ya con crímenes un poco más comunes. Analizar estos criminales latinoamericanos que han cometido actos bárbaros, actos de tortura, actos de violencia y actos que han dejado muchísima estela de muertos alrededor y a su paso. Creo que lo que trata de hacer este libro es que intenta hacer un retrato de estos personajes que han cometido actos muy crueles, actos muy violentos y actos en los cuales la humanidad parece desvanecerse, y este libro lo que trata de hacer es dar una explicación, no una justificación, sino una explicación a en qué momento exactamente la persona decide dejar de tener empatía con la víctima. Entonces esto es lo que tienen en común estos perfiles, la idea de intentar entrar en la psicología del torturador o del asesino, o de la persona encargada de hacer algún acto de violencia o de maldad, y tratar de explicar de dónde viene esto, si es una cuestión psicológica o es una cuestión que tiene más que ver con una obediencia, o en muchos casos también está la venganza presente. Algo muy interesante que nos plantea este libro es la interrogante de dónde está el Estado. El Estado muchas veces es cómplice de este tipo de violencia. El Estado es el que manda, el Estado es el que designa a una persona que tiene que perseguir a otras con esta idea, como dije anteriormente, de ubicar al enemigo y destruirlo. Pero también está la idea de dónde está el Estado cuando se forman esas organizaciones paralelas en donde rige su propia ley, como es el caso de las pandillas o es el caso del narcotráfico. Entonces, una de las interrogantes grandes que nos plantea este libro es: ¿el Estado para qué nos sirve? En algún momento nos sirve, se supone que para protegernos. Es un Estado cómplice de las muertes, es un Estado que no quiere ver el problema de la violencia. Entonces el Estado viene a ser como un punto en el cual reflexionar cuando estamos leyendo el perfil de estas personas. Muchas de estas personas dicen que actuaron bajo órdenes, siguiendo órdenes. Y muchas de estas personas también dicen que el Estado termina siendo prácticamente un aliado, o los deja aplicar sus propias reglas, porque ya hay un momento en que el Estado deja de funcionar para dar paso a otras personas u otras personalidades que puedan controlar ciertas instancias, por ejemplo la cárcel. Entonces, cuando el Estado ya no se da abasto para controlar a ciertos criminales, puede salir estas organizaciones paralelas que terminan aplicando sus propias leyes. Entonces aquí hay una reflexión muy profunda sobre qué hace el Estado frente a estos sujetos violentos. Este es un libro bastante gráfico, es un libro que habla con claridad, es un libro que no se calla nada. Es un libro que nos va a exponer la violencia de una manera cruda, pero no está concentrado exactamente en eso. Los hechos de violencia están ahí porque son necesarios para poder explicar cómo reaccionan estas personas en el momento que deciden ejercer la violencia sobre otras. Pero el libro creo que está más orientado a entender en qué momento se deja de ver a la persona como persona y se convierte en algo que se puede maltratar, que se puede eliminar, que se puede destrozar o que se puede descuartizar, sin que esto produzca absolutamente nada en las personas que ejercen este tipo de violencia, o inclusive que se escuden en ciertas creencias que tienen, que pueden ser religiosas, o ciertas creencias políticas, militares. Estas personas que en muchos casos se sienten inocentes porque sienten que estaban cumpliendo algo que debían hacer para salvar su vida, para seguir órdenes, para salvaguardar la seguridad nacional, y en fin, como muchas excusas. Otra cosa interesante es la idea de la supervivencia, cómo esta gente se ha convertido en lo que es porque ha crecido en ambientes muy violentos, en ambientes en donde su vida corría peligro, en ambientes en donde tener reacciones violentas y tener reacciones en las cuales pongas en peligro la vida del otro, finalmente se hacen solamente para poder salvar la vida propia. Muchas veces se habla de que hay que recordar para que esto no vuelva a suceder, pero eso es insuficiente. Yo creo que en este libro lo que se trata de hacer es ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que causó que estas personas existan, ya sea el sistema, ya sea su propia vida, sus propios problemas, y que haya estas personas que se puedan prestar a que haya esta violencia. Entonces ahí está como el punto y la riqueza de este libro, el tratar de no solamente
que no sea solamente un libro en que se expongan las torturas y que supuestamente se recuerde a las víctimas y se condene a estos victimarios, sino que también sea un libro en el cual uno observe que si no se cambian ciertas cosas estructurales o de base, estas mismas historias se van a volver a repetir. Que no solamente es necesario recordar que hubo tantos muertos, sino que esos muertos vinieron en consecuencia de algo mucho más profundo, de un problema mucho más profundo que debe solucionarse de alguna manera, que puede ser el problema del Estado, el problema de la violencia, el problema del pandillaje, el problema de la pobreza y en fin, muchos problemas que vemos en estos personajes que al final se prestan para ejercer ese tipo de violencia tan cruel contra otras personas. Esta sería la recomendación de esta semana. Yo creo que de este libro se puede sacar mucho. Los 13 perfiles, por supuesto, están escritos por personas distintas. Es un libro bastante grueso, pero creo que es un libro que vale la pena tomarse el tiempo para leerlo y tomarse el tiempo para analizar y sacar conclusiones sobre estos personajes que tienen una historia bastante interesante de contar y creo que tienen una historia que nos puede servir también para entender cuáles son los problemas que hay en Latinoamérica en el sentido amplio y cómo se puede ayudar o cómo se puede reflexionar para que estos problemas se termine. Ya saben que si este video les gustó, pueden darle like, pueden compartirlo, pueden darle like al fanpage, pueden darle like al Twitter también, o pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana. Hello, goodbye.